Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Saludos cordiales, queridos hermanos, amigos y todo aquel que nos está sintonizando en esta hermosa tarde de nuestro Señor Jesucristo. Así que después de este saludo cordial nos gustaría que fuéramos a las Sagradas Escrituras. Vamos a considerar el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Y vamos a estar leyendo del verso 17 hasta el 18. Gracias, Señor. Del verso 17 hasta el 18. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Oramos. Padre y Dios Todopoderoso, en esta hermosa tarde tuya, te bendecimos y te adoramos. Reconocemos tu soberanía y reconocemos que tú eres el Señor. Damos gracias por la vida. Damos gracias, Señor, por tu gracia. Damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das, cada uno de los días que nos permites abrir los ojos. Te pido que esta palabra sea de bendición. Te pido que esta palabra sea de confrontación. Te pido que esta palabra llegue a los corazones y surja el efecto para la cual fue enviada. Así mismo lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado a este sermón: Honor o vergüenza. Honor o vergüenza. Nuestro llamado como creyentes, como hermanos en la fe, como parte de una gran familia, que un día aceptamos esa encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado es a llevar la palabra, a llevar la esperanza, a llevar un tiempo de bendición para aquellos que nos escuchan. El mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe en Dios. Y no podemos pasar por alto ese mensaje, no empece la circunstancia. Muchos pensarán que en los momentos críticos, que en los momentos de dificultad, deben ser momentos de vacío. Pero yo te vengo a decir en esta hora que es todo lo contrario. En el momento de dificultad, en el momento de crisis, en el momento de soledad, en el momento de desesperanza, es que debemos proclamar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor siempre se ha dado en un entorno de crisis, en un entorno de problemas, de circunstancias. Y es ahí donde la esperanza llega a la vida de aquel que está sin ella. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué cosas entonces provocan que aquellos hombres y mujeres de Dios flaqueen en momentos de crisis? Y de eso es que vamos a estar hablando. La falta de espiritualidad o la disciplina de la oración. Considero que el Evangelio según San Marcos, esta historia en particular, nos presenta una visión bien interesante desde diferentes ángulos. Primero, vamos a considerar qué ocurrió en esta perícopa con los discípulos del Señor. Vemos a los discípulos dentro de una independencia total. La palabra nos dice en el capítulo 3 de Marcos:
Dice la palabra en el capítulo 3 de Marcos, la misión que el Señor les había encomendado a los discípulos. Santo Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. El Señor les había dado el llamado, los había escogido, los había comisionado, los había preparado y les había dado la autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios. Pero precisamente esta historia del capítulo 9 nos da algo contraproducente. No pudieron los discípulos expulsar el demonio de este niño. Y le dice el Padre a Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos, y no pudieron. La vida del creyente es sumamente compleja. La vida del creyente se da dentro de un marco de crisis, de enfermedad, de problemas. Predicar un evangelio diferente no es saludable. Los hombres y las mujeres de Dios se enferman. Veía las noticias, he visto las noticias a través de todos estos días, la cantidad de ministros que están muriendo por coronavirus. Porque muchas veces hay personas que piensan que el tú servirle al Señor es un indicio de que nada te va a ocurrir. Y eso no está en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan claramente de cómo el hombre, la mujer de Dios, que se ha separado para Dios, pasa por problemas, pasa por vicisitudes. Llegan los momentos de desesperanza, los momentos de crisis, los momentos en donde los pies flaquean. Todo eso es parte de la vida del creyente. Santo Jesús. Aleluya. Así que los discípulos fueron escogidos, fueron llamados, tuvieron autoridad de parte del Señor y habían caminado en el Señor. Pero ¿qué ocurrió para que llegara este momento en donde los discípulos no pudieron hacer su trabajo eficientemente? Hacia eso vamos, a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué fracasaron los discípulos, según el verso 17 y 18, en expulsar el demonio de este joven? ¿Por qué fracasaron los discípulos? Tenemos que preguntarnos. El verso 14 es sumamente interesante. Te adoramos, Jesús. Ya que nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando leemos el capítulo 9, verso 1, hay una historia sumamente importante y es la transfiguración de Jesús. Muchos teólogos están de acuerdo que cuando llegamos entonces al verso 14 y 15, en donde la gente se maravilló, están de acuerdo en que se maravillaron porque todavía el esplendor de Jesús después de esa transfiguración podía ser visible por los discípulos, por las personas. Cuando nos transportamos a la historia de Moisés, que Moisés, dice las Escrituras, que bajó del monte, dice que el pueblo no podía mirarlo por el esplendor. Por lo tanto, de alguna forma u otra, muchos teólogos han entendido que un esplendor parecido tenía nuestro Señor. Y la gente se maravilló. Así que los discípulos no tenían falta de fe. Los discípulos no tenían falta de fe. Habían visto al Señor hacer milagros. Habían visto al Señor transfigurado. Por lo tanto, el problema fue la disciplina de la espiritualidad, la oración. Y lo vamos a ver más adelante. Aquí hay un punto
punto bien importante dentro del contexto histórico que no podemos pasar por alto. Hay una sociedad en el siglo XXI que vivía bajo un sistema de valores que se le conocía como honor o vergüenza, donde el honor era el reclamo al valor social y la aceptación pública a ese reclamo, y la vergüenza era la negación y el repudio público del honor reclamado. Un hombre tenía que ser masculino, tenía que ser la cabeza del hogar, tenía que ser aquel que le diera honor a su familia, mientras que una mujer en el siglo I tenía que ser casta de su casa. Y eso dentro de la sociedad del siglo I, que era una de honor y vergüenza, honor o vergüenza, era algo que se tenía que dar. En la antigüedad, las prostitutas, los mesoneros, eran personas sin honor, eran personas que vivían en vergüenza. Y ahora podemos entender el verso 14, cuando el Señor ve a sus discípulos discutir con escribas. Muchos teólogos están de acuerdo que probablemente la discusión estaba en que el ministerio de Jesús, los discípulos lo habían pisoteado, los discípulos lo habían pasado por vergüenza porque no habían podido expulsar el demonio del niño. Por lo tanto, el ministerio, por lo tanto, el llamado de los discípulos fue puesto por el piso. ¿Había algo que el Señor pudiera hacer para arreglar este problema? Claro que sí. En la antigüedad habían dos tipos de honor: el honor adscrito y el honor adquirido. El honor adscrito estaba para aquellos que vivían en casas, en lugares reales, eran príncipes o habían crecido con una familia reconocida. El honor adquirido era aquel que usted obtenía por los logros, usted obtenía por el trabajo. Por lo tanto, en el caso de Jesús, los discípulos habían puesto en vergüenza el movimiento de Jesús al no poder expulsar el demonio de aquel muchacho, el no haber podido ejecutar aquel milagro. Los discípulos pusieron en vergüenza el movimiento del Señor. En esta hora te quiero preguntar, amado hermano, amigo que me estás escuchando, ¿cuántos en algún momento dado hemos puesto en vergüenza el movimiento del Señor? Le hemos fallado a Dios de alguna forma u otra y comenzamos a prestar diferentes o a exponer diferentes tipos de excusas. Señor, pero es que estamos en una pandemia. Señor, es que estoy en crisis. Señor, es que me ha sobrevenido alguna dificultad. Querido hermano, querida hermana, iglesia que me estás escuchando, no podemos seguir dando excusas en medio de las circunstancias. Es en medio del problema, de la dificultad, en medio de las circunstancias adversas que debemos demostrar que el Señor no tan solo nos ha llamado, nos ha dado autoridad y estamos efectuando el ministerio para el cual hemos sido llamados. Aún en momentos de crisis, aún en momentos de dificultad, no podemos presentarle excusas al Señor. Y vuelvo y te repito el tema: honor o vergüenza. Agradezco a Dios por todos aquellos sermones que he escuchado por las redes sociales, por todos aquellos que de alguna forma u otra, no pese a las circunstancias, están sacando de su tiempo para proclamar la palabra del Señor. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús tuvo que tomar acción ante el problema que estaba ocurriendo, porque aquí estaba entredicho
el movimiento que él estaba efectuando. Recordemos que si le fuéramos a dar un título, el reino de los cielos se ha acercado. Así que dice el verso 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme al muchacho, traédmelo. Te adoramos, Jesús. Aquí lo interesante es que hay varios ángulos que podemos analizar. Primero, el ángulo desde aquellos que son los escribas, que son aquellos que simplemente viven para criticar, viven para señalar, y fueron allí para señalar que los discípulos habían fracasado. Si lo vemos desde el ángulo del padre del muchacho, en la antigüedad había algo que se llamaba la maldición divina, una maldición que se le daba a una persona porque de alguna forma u otra le había fallado a Dios. Y en la antigüedad se creía que una persona que estuviera enferma, ya fuera por lepra, ya fuera por epilepsia o ya fuera por cualquier otra enfermedad, era porque Dios lo había castigado por algún tipo de pecado. En una sociedad como esta, honor o vergüenza, una persona enferma estaba en vergüenza. ¿Y qué podía ocasionar esto? Primero, que un movimiento no creciera, como en el caso de Jesús, si él no hubiese tomado medidas. Segundo, en el caso de matrimonio, no se daban matrimonios en medio de una familia que estuviera en maldición según la sociedad. No se podían dar compras ni ventas. Por lo tanto, desde la perspectiva del padre, no tan solo estamos viendo a un padre preocupado por un hijo enfermo, estamos viendo que el honor de esa familia se fue por el piso. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya. Santo Dios. Por lo tanto, si no había honor en esa familia, tampoco había compra y venta, tampoco había cercanía con la sociedad lo iba a echar hacia un lado. Pero el padre también tenía un problema, y era la incredulidad. Y el Señor se lo pregunta. Y cuando el Señor habla en términos generales. Generación incrédula. Querido hermano, querida hermana, no podemos fallar dejando de creer en el Señor. En los momentos de crisis es que tenemos que fortalecernos en el Señor. En el momento de dificultad es que tenemos que ver al Señor como la esperanza viva que necesitamos para seguir caminando. Y mire qué interesante cómo se sigue dando la dinámica. El Señor pide que le traigan al niño. Y en ese momento dice la Sagrada Escritura que el Señor sana y el niño es levantado de su condición, que el niño es sanado. Por lo tanto, el hecho de haber sanado a ese niño le devuelve al ministerio del Señor, le devuelve al movimiento del Señor el honor. Había quedado el movimiento del Señor en vergüenza, pero el Señor volvió a adquirir ese honor que tenía su ministerio. Y ahora vamos a la parte que yo considero más importante dentro de esta perícopa o dentro de este sermón. Dice el verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí es donde tenemos que prestar atención y entender que no tan solo hemos sido llamados por el Señor,
no tan solo hemos sido encomendados, no tan solo hemos recibido autoridad de parte del Señor, sino que hay una labor que tenemos que hacer continuamente. Y aquí es que está el punto importante. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con la oración. Si los discípulos se preguntaron por qué fracasaron, el Señor les contestó, fracasaron porque se desconectaron de mí. Amada iglesia, amado hermano, Sí, Señor. aprendamos de esta perícopa algo sumamente importante para nuestra vida cristiana. Y es que a pesar de que el Señor nos ha llamado, a pesar de que el Señor nos ha capacitado, a pesar de que el Señor nos ha enviado, a pesar de que el Señor nos ha dado autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el problema, sobre la circunstancia, tenemos que seguir conectados al Señor. No podemos pasar por alto el hecho de que somos independientes. Seguiremos siendo dependientes de nuestro Dios por la eternidad, amado hermano. Muchas veces fallamos en el ministerio porque nos alejamos de la disciplina de la oración. Y en este caso, en esta historia, la disciplina de la oración no es tan solo arrodillarnos a orar y a pedir al Señor, sino esa conexión directa con el Señor, esa relación directa con nuestro Señor, ese momento que sacamos para tener intimidad con Él. En esta hora tú decides si tu vida será una de honor o será una de vergüenza. El Señor siempre estará presto para su movimiento, ponerlo en honor, aunque nosotros con malas decisiones, aunque nosotros haciendo las cosas que no debamos hacer, pongamos el movimiento del Señor en vergüenza. El Señor va a poner su movimiento, su ministerio, lo va a poner con honores, porque no depende de nosotros. En esta hora, amada iglesia, amado hermano que me estás escuchando, no podremos ser efectivos en la obra del Señor si no creemos. No podremos ser efectivos en la obra del Señor si no ejecutamos la disciplina de la oración. Esa conexión con el Señor que nos llevará a ser efectivos en el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No podemos pretender cumplir con la misión divina si no hemos adquirido la capacidad de creer y depender de Dios, que son las claves para poder cumplir con ese llamado. En esta hora quiero orar por ti, quiero orar por la iglesia, y terminaré con esta oración creyendo en que el Señor, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de las circunstancias emocionales por las cuales podemos estar pasando, podamos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Honor o vergüenza, todos los discípulos, todos aquellos que le hemos servido al Señor, de alguna forma u otra, le hemos fallado a Dios. Pero en esta hora es momento de levantarnos y de entender que tenemos que cumplir esa encomienda, ese propósito que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Padre y Dios Todopoderoso, en esta hora te adoro y te bendigo. Pido por cada vida, por cada persona, Señor, que en este momento dado está pasando por una crisis, está pasando por un problema, está pasando por una dificultad, por una frustración, por enfermedad, y que todo esto de alguna forma u otra le está impidiendo cumplir con tu propósito. Al igual que como los discípulos, Señor, ayúdanos a entender que tenemos que estar conectados a ti, Señor. Sí, Señor. Y que en el momento de crisis vamos a permanecer
porque tú eres el tronco y nosotros somos las ramas, Señor. En esta hora te pido, Dios, que bendigas a Puerto Rico, que bendigas al mundo y que nos ayudes a sobrellevar todas aquellas circunstancias que estamos pasando en este momento. Así lo creemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano, iglesia, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes.